Jesús habló esas últimas palabras, ese último discurso, en aquellas condiciones en que estaba muriendo. Y lo dijo para los que le escuchaban, y lo dijo para los que a lo largo de los siglos meditaríamos sobre ello y sacaríamos tantas lecciones. Pero precisamente por eso, porque no hablaba solo para aquellos, también hablaba para nosotros. Las enseñanzas de Jesús, que son eternas, son también para cada hora, también para cada persona. Y por eso hay siempre que intentar adaptarlas. No me refiero a modificarlas, sino adaptarlas para ver qué nos dicen a nosotros. Este año, esta Semana Santa de 2018, yo no puedo quitarme de la cabeza y del corazón el sufrimiento de muchas personas, algunas de ellas pocas comparadas con todas, algunas que están sufriendo tanto. Y me pregunto, ¿qué significará para esas personas la pasión de Cristo, las palabras de Cristo en la cruz? ¿Qué significará? ¿Podrá aportarles algo a su vida? Y me gustaría que, por supuesto, después adaptándolo cada uno a su propia situación, hoy escucháramos estas palabras de Jesús dirigidas, por ejemplo, a los que han perdido todo y han perdido la vida debido a los ataques de los musulmanes radicales en Siria o en Irak. O dirigidas a aquellos que están buscando en la basura algo para comer en Venezuela, o que no encuentran medicinas y sus niños están muriendo en los hospitales de ese país, o que han tenido que emigrar a los países vecinos que acogedores les han abierto los brazos, pero están como están. No solamente a ellos, a los católicos que siguen sufriendo la persecución en países como Cuba, o a los que de otra manera también sufren persecución, pienso en China comunista, por ejemplo. Y no son los únicos que sufren. En nuestro país sigue habiendo tantos jóvenes sin trabajo. Hay tantísimas familias rotas. Anoche una abuelita venía a llorar, a desahogarse, contándome que su hijo se ha divorciado y no tiene la custodia compartida y está sufriendo porque no puede su hijo ver a sus hijos o ella ver a sus nietos. En fin, no entré en más detalles, pero tanto dolor. Los enfermos, los ancianos, tanto dolor. Y no podemos meditar sobre el crucificado si no lo hacemos desde el corazón de aquel que está en la cruz, desde el sufrimiento de aquel que tiene muchísimas preguntas y no encuentra respuestas. Por eso, aunque los que estamos aquí, que cada uno tiene lo suyo, sin ninguna duda, no estemos en las situaciones peores, porque por mucho que tengamos, hay que decir que lo nuestro es nada o casi nada. Pero aún así, las palabras de Cristo no eran palabras lanzadas al aire o fruto de su
agonía y de su desvarío, incluso porque ya su cerebro estaba perdiendo la sangre y por lo tanto entrando en la semiconsciencia, sino que eran palabras bien meditadas, dirigidas a los que le escuchaban, a su mamá, pero dirigidas a cada uno de nosotros en este momento concreto de la historia. La primera palabra no es propiamente una palabra, fue una frase, incluso un diálogo. Se produce este diálogo entre Jesús y los dos ladrones que están siendo crucificados con él. Uno de ellos, no sabemos su nombre, le increpa. No dice cosas muy diferentes de lo que dicen ese coro, parece casi de tragedia griega, que está alrededor de Jesús insultándole. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Había hecho 1000 milagros, daba igual. Si hiciera el 1001, también habría dado igual. Este le increpa, le insulta. Y el otro, sorprendentemente, está igual que él, pero sale en su defensa. Cállate, le dice. Y añade cosas que solamente la gracia de Dios le podía hacer decir. Cállate. ¿No temes a Dios estando en el mismo suplicio? Es la primera confesión explícita de la divinidad de Jesús. La segunda se producirá unos días más tarde, cuando Santo Tomás, después de su duda, caiga de rodillas, una vez que Jesús se le ha aparecido y le ha ofrecido meter los dedos en el agujero de los clavos, y diga: Señor mío y Dios mío. El primero que confiesa abiertamente, públicamente, la divinidad de Cristo es decimos piadosamente, un ladrón. Los romanos no mataban a nadie por ser un ladrón. Era, por lo tanto, mucho más un terrorista, un miembro de la resistencia independentista, un asesino. No sabemos lo que era. Pero no estaba allí porque pasaba por la calle de casualidad y le crucificaron para llenar el agujero y que fueran 3 en vez de 2 o 1. Ese sí que sabemos el nombre, Dimas. Además, fue el primer canonizado por Cristo y canonizado en vida. Te lo aseguro, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la lección? La lección es, repito, válida para cada uno de nosotros. El Señor une la santificación definitiva, es decir, la vida eterna, con la defensa que hagamos de Él. Él ya había dicho: el que se declare por mí, el que me defienda, el que se declare por mí delante de los hombres, yo me declararé por él delante de mi Padre. Que me defienda delante de los hombres. El que salga en defensa mía, yo haré lo mismo cuando llegue la hora. Y en este caso lo está cumpliendo. Fijaros qué enseñanza. Si tú confiesas a Cristo delante de los hombres, si confiesas su divinidad con todo lo que eso significa, es decir, si tú defiendes el mensaje de Jesús delante de los hombres de fuera y de dentro de la iglesia, el Señor te va a decir: eres un pecador. Dimas lo era, pero estarás conmigo en el paraíso. Primera lección, primera enseñanza de esa maravillosa palabra. La defensa de Cristo nos abre las puertas del cielo. Una defensa que lógicamente va unida a
por lo menos un deseo sincero de arrepentimiento y de querer salir del pecado en el que se está. Dimas no tenía muchas ocasiones de cambiar de vida, le quedaban pocas horas. No podía decir, si salgo de aquí no volveré a robar o a matar o a hacer lo que sea, no. Pero en su corazón estaba, aunque no lo expresara, el arrepentimiento. Sobre ese arrepentimiento y sobre su valentía a la hora de defender a Cristo, el Señor actúa y le canoniza, le asegura el cielo. Y meditando sobre esto, pienso en los católicos de Siria y de Irak, cómo han defendido a Cristo. Esos padres, esas madres que prefirieron morir antes que traicionar su fe. A ellos el Señor les dice, te lo aseguro, estarás conmigo en el paraíso. Demos un momento de oración en silencio. La segunda palabra, la segunda frase de Cristo en la cruz, para algunos incluso la primera anterior a esta que os he dicho antes. Yo creo que va dirigida a todos, por supuesto, pero de una forma especial a los que se encuentran en la tentación de la venganza. Jesús habla al Padre y le dice, perdónales, no saben lo que hacen. No sabe lo que hace ese dictador cruel que es Maduro en Venezuela. No sabe lo que hace. Cuesta trabajo creerlo, ¿verdad? Tener a su pueblo muriendo de hambre. Cuesta trabajo creer que no sabe lo que hace. No saben lo que hacen los Castro en Cuba. No sabían lo que hacen, no saben lo que hacen los que ponen bombas en nombre de Alá o cortan las cabezas a niños como las hemos visto y las clavan en picas, en palos, como las hemos visto en las plazas de Mosul, en Irak. ¿De verdad no saben lo que hacen? Es que no sabían lo que hacían. Caifás, Pilato, Herodes, los fariseos anónimos cuyo nombre ignoramos, los escribas, los que estaban alrededor de la cruz burlándose de Cristo, no sabían lo que hacían. Cuesta mucho trabajo creer eso. Si lo dijera otro, sinceramente habría que decirle, me ofendes. Me estás pidiendo no solo un imposible, sino algo que va en contra de mi razón, además de ir en contra de mi corazón. Pero es Jesús el que lo dice. Él había dicho muchas veces que teníamos que perdonar. Había enseñado en el Padre Nuestro, por ejemplo, que la medida que usáramos perdonando a nuestros enemigos sería la que usaría Dios con nosotros. Pero esas palabras que había repetido una y otra vez eran pronunciadas desde una situación tranquila. Siempre tenía a los enemigos como un fondo oscuro, como una nube que amenaza tormenta. Pero al fin era una situación que de momento no le afectaba. Ahora no. Está crucificado. Le han torturado. Su cabeza está coronada de espinas, apenas puede hablar. Está a punto de morir. Se burlan de él. Y las pocas energías que le quedan son para convertirse en el abogado defensor. Pero no solamente de aquellos
también de estos. Qué difícil es perdonar a quien tanto daño te ha hecho. Qué difícil es. Qué difícil es excusar, incluso porque lo que está haciendo Jesús es poner una excusa. No saben lo que hacen. Y qué difícil es excusar a aquellos que no solamente han hecho daño, sino que siguen haciéndolo. Y sin embargo, eso es lo que hace Jesús. ¿Y por qué lo hace? Lo hace, en su caso, para que el demonio no le mordiera el alma con el rencor, pero lo hace para que nosotros no nos sintamos heridos doblemente. La herida que te hace el tirano y la herida que te hace el veneno del odio. Si hacer el bien siempre beneficia al que hace el bien, perdonar muchísimo más. No puedes evitar tantas cosas. No puedes evitar, pienso, repito, en Venezuela, donde más de 30 millones de personas viven un Viernes Santo cruel. No puedes evitar que te hagan lo que te están haciendo, pero sí puedes evitar tener odio en tu corazón. Porque si tienes odio, han vencido. Si tienes odio, estás derrotado. Creerás que el odio te da fuerza. Al contrario, el odio te quita la fuerza y te destruye. Por eso lo dijo Jesús. Jesús dijo eso, tal y como estaba en la cruz el Viernes Santo, destruido humanamente, para salvar a las víctimas. Perdónales. Perdónales. Y Él tiene autoridad para darnos esta orden. Estoy como tú, peor que tú. Por favor, perdónales. Perdónales. Hombre, no saben lo que hacen. Seguramente en el fondo no saben lo que hacen. Quizá algún día se den cuenta de todo el sufrimiento que han causado en nombre de lo que sea. Unos lo han hecho en nombre de Alá y otros lo han hecho en nombre del dinero que guardan en Suiza. Pero al final, el día que se den cuenta de todo ese sufrimiento, el peso del remordimiento será espantoso. Mientras tanto, escucha a Jesús. Perdónales. Si saben o no saben lo que hacen, déjalo en manos de Dios. Tú perdónales, perdónales. Aunque tus pecados no sean ni de lejos parecidos a los de esos tiranos, también tú tienes lo tuyo. Perdónales. La tercera palabra del Señor, otra frase, fue un regalo inmenso, tan grande que después de la Eucaristía no encuentro nada parecido. Dirigiéndose a su mamá, le dice: ahí tienes a tu hijo, señalando a San Juan. Y dirigiéndose a San Juan le dice: ahí tienes a tu madre. Y la Iglesia entendió siempre estas palabras no solo como un gesto de confianza en Juan y una petición de que ayudara a su mamá anciana. Por otro lado, era una prueba de que Jesús no tenía hermanos, porque si los hubiera tenido, María habría ido a vivir con ellos, lógicamente. Era mucho más que eso, y así lo ha entendido la Iglesia siempre. Estaba encomendándonos a María como Madre nuestra, pero también estaba encomendándonos a María para que la tratáramos y la cuidáramos como Madre nuestra. Ella nos cuida y nosotros tenemos que cuidarla.
La devoción a la Virgen, gracias a Dios, en nuestro pueblo ha resistido la crisis. Incluso muchos que no practican y que son, hasta si me apuras, se puede decir que son comecuras, muy críticos con la Iglesia, sin embargo a la Virgen la respetan enormemente. Es la madre. Y esto es una bendición y tiene que seguir así. Ella es el puente con Dios para muchos que ya no tienen otra vinculación con Dios más que ella. Pero este cuidado de María que Jesús nos pide que tengamos no puede limitarse solo a un sentimiento de cariño, que es muy importante, o a unas devociones, unas oraciones, el rezo del Santo Rosario, una peregrinación. Eso sería demasiado poco. Para San Juan había una misión muy concreta, llevarla a su casa, pues atenderla mientras fue mayor, hacer que saliera de Jerusalén en medio de la persecución para evitar que le hicieran algo. En fin, había cosas concretas que hacer. Pero la Virgen está en el cielo. ¿Cómo podemos nosotros cuidar de María? Ella sí, desde allí cuida de nosotros, pero ¿cómo podemos nosotros cuidar de María? La presencia de Cristo, la presencia de la Virgen al pie de la cruz, es algo que seguramente aún está por entender del todo. Es mucho más que un accidente o algo fruto del cariño de la mamá. Es la Virgen del Pilar, es decir, la Virgen del Pilar, como sabéis, es la Virgen que se aparece en una columna ante un apóstol cansado que está a punto de rendirse, el apóstol Santiago. Es la primera aparición de la Virgen y aún estaba viva ella. La Virgen es siempre el pilar, es siempre el apoyo. Y para eso estuvo al lado de la cruz. Apóyate en mí, soy tu madre. Apóyate en mí. Estoy aquí para que encuentres un punto de apoyo. Cuando los griegos meditaban y sacaban conclusiones matemáticas, decían aquello de cuando descubrieron lo que era la palanca y cómo con un poco de esfuerzo se conseguían mover grandes pesos, dijeron: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. La Virgen es el punto de apoyo. Pero este punto de apoyo para Jesús en la cruz fue su columna, fue su pilar. Es también el punto de apoyo para nosotros. Y así es lo que nosotros debemos hacer para el propio Cristo, ser el punto de apoyo. Es decir, cuidar de María es continuar la tarea de la Virgen. Tenemos que ser el punto de apoyo para Cristo. Cuidar de María, cumplir el encargo que Jesús nos ha hecho es mucho más que rezar el rosario, y hay que rezarlo todos los días. Pero es mucho más. Es imitar a María, continuar su labor de apoyo a Cristo. ¿Cómo apoyó la Virgen a Cristo? Su presencia. Primero, su presencia, no hubo palabras de parte de ella, su presencia. Apoyamos a Cristo con nuestra presencia. Hemos visto que uno le apoyaba con su palabra, Dimas. La Virgen le apoyaba con su presencia. Estar, por ejemplo, delante del sagrario, venir a hacerle compañía, estar un rato con él. Eso es cuidar de María, es decir, eso es hacer la tarea que la Virgen hizo. Lo mismo, estar al lado, cuidar de aquel que está sufriendo. Pero también esa labor de columna que tenemos que hacer
se realiza cuando mantenemos la fe y la esperanza en medio de la oscuridad de nuestra vida. Y por eso vuelvo a lo que os decía. Estas palabras de Cristo en la cruz van dirigidas sobre todo a los que están sufriendo como Él. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. No cedas ante el aluvión de odio, ante la tentación de la venganza. No escupas al cielo preguntando dónde está Dios y por qué permite lo que permite. Cristo te está pidiendo algo. Confíame, ten esperanza. Se lo pidió a la Virgen. Así fue como la Virgen le ayudó. Estaba allí, llena de fe y llena de esperanza. En silencio, mirándole, y él mirándola a ella, en medio de la sangre que le corría por el rostro. Los dos se entendieron. Y Jesús encontró a su madre, columna, que le decía: me fío de Dios. No entiendo, me duele, pero me fío. Yo, Señor, confío en ti. Y esto, que es una frase preciosa, tiene valor en medio de la oscuridad. Señor, yo me fío de ti. Así María apoyó a Jesús. Yo confío en ti. Y nosotros tenemos que decir lo mismo para cuidar de María. Para cuidar de María tenemos que ocupar el lugar de María. Es decir, para cuidar de María tenemos que cuidar de Jesús. Y cuidar de Jesús es decirle, en medio de tu situación difícil: yo, Señor, confío en ti. No pierdo la fe en que tú eres amor. Yo, Señor, no pierdo la esperanza en que esto pasará. En que al final, después de esta larguísima noche oscura, veremos de nuevo la luz. En esta vida, el que de verdad pierde es el que se rinde. Y el que aguanta siempre gana. Por eso es importantísimo asumir esta enseñanza, para no dejarnos arrastrar ni por el odio ni por la desesperación. Yo, Señor, confío en ti. No sé dónde estás, no sé por qué permites esto, pero yo, Señor, confío en ti. La cuarta palabra de Cristo en la cruz, después de haber hablado con su madre, estuvo dirigida a su padre. En su madre había encontrado el apoyo, estaba encontrando el apoyo de la fe, el apoyo de la esperanza. Pero ahora tenía que hacer otra cosa. Tenía que abrir su corazón para nosotros, para que nos diéramos cuenta de hasta qué punto no solo era grande su dolor, sino hasta qué punto estaba permitido la duda, siempre y cuando la duda no condujera a la desesperación. Y por eso, dirigiéndose al Padre, le dice: Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le ha pedido a su mamá que le sostenga. La Virgen corredentora está diciéndole: tengo fe. No entiendo. Imaginaos lo que era el momento, ¿eh? Están matando a su hijo, único hijo, delante de sus ojos, torturado. Y ella, columna: tengo fe. No entiendo, tengo fe. No entiendo, tengo fe. Confío. Y entonces Jesús se dirige al Padre y le pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Nos muestra su corazón. Y con eso nos alivia
Porque necesitamos muchas veces hacer esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Me imagino, vuelvo a repetir, a los de Venezuela, decir, ¿por qué? Y cuando van a rezar a la chinita, como llaman ellos, a su patrona, la Virgen de Chiquinquirá, ¿por qué permites esto? ¿Por qué? Y los cubanos, y los de Siria, y los de Irak, y nosotros. Y cuando preguntamos por qué, nos viene la duda, ¿estaré faltando? ¿Estaré ofendiendo? Por eso es importante ver a Jesús haciendo esa pregunta, porque si Él lo ha hecho, nosotros podemos hacerlo. Ha buscado el apoyo de su madre, lo tiene, el apoyo de aquella que sufría como Él o más que Él en cierta forma. Y ahora nos muestra su duda. Dios mío, ¿por qué? La respuesta la va a dar Él después. Pero ahora es importante quedarse en esto, porque lo ha dicho para ayudarte a ti. No te preocupes si tienes dudas. No te preocupes si le gritas a Dios, no si le insultas a Dios, que es otra cosa. Si le gritas a Dios, Dios mío, ¿por qué permites esto? No te preocupes, Dios no se enfada, lo entiende. Desahógate. También a un amigo le dices, ¿por qué? Tienes derecho a hacerlo. Puedes no hacerlo, pero tienes derecho a hacerlo. Ese es el secreto de esta palabra. Mostrarnos su corazón para que no tengamos problemas cuando nos desahogamos con Dios. Es mucho mejor acudir a Él e interpelarle y preguntarle y ofrecerle nuestras dudas que cortar con Él y no volver a saber nada de Él porque no ha atendido nuestras súplicas. El Cristo crucificado que hace preguntas es un hombre, uno de nosotros. Nunca un Dios dijo una palabra tan humana. Y nunca un hombre dijo una palabra tan divina. Porque después de esto añadió también él su "me fío de ti". Según la tradición, la siguiente palabra que expresó Jesús, y quizá fue antes que las anteriores, fue para pedir un poco de agua. Tengo sed. Sabemos que uno de los soldados en una lanza o en un palo mojó una esponja en vinagre y se la dio. Puede parecer una crueldad, pero el vinagre lo usaban para calmar la sed en ese momento terrible, pero estaba desangrado. La Iglesia también ha interpretado siempre esta sed de Cristo como algo más que una sed física. Tengo sed. ¿De quién? De ti. Tengo sed de ti. Tengo sed de tu compañía en el sagrario y tu compañía en los que sufren. Tengo sed de ti. Tengo sed de tus oraciones. Tengo sed, tengo necesidad de tu fe, de que confíes en mí, de que no te rindas, de que me defiendas. Tengo sed de ti, te necesito a ti. Pero incluso podemos decir algo más. Tengo sed de los pecados que tengo que cargar sobre mis hombros para que esos pecados queden perdonados. Sus heridas nos curaron
dice el profeta. Sus heridas nos curaron. Como cordero manso llevado al matadero, nuestras culpas cayeron sobre él. Y él lo sabe. Un momento antes nos ha abierto la intimidad de su corazón, mostrándonos hasta qué punto estaba sufriendo, experimentando el abandono del Padre. Un abandono que no era real, pero que él experimentaba como real. El Padre estaba allí, pero él no le veía ni le sentía. Y ahora nos muestra ese amor que nos tiene, diciendo que tiene sed de nuestros pecados, de nuestra compañía, de nuestra oración, de nuestra caridad, pero de nuestros pecados. Es decir, dame tus pecados, dámelos. Dámelos en el confesonario. No tengas vergüenza si para esto he venido, si te conozco. Dame tus pecados porque quiero perdonarlos. Quiero que mi sangre los toque. Otro profeta dice que cuando quitemos de nuestras manos las injusticias, dice, aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, como nieve blanca quedarán. Dame tus pecados. Tengo sed de ti, de tu compañía y de tus pecados. Dame tus pecados. Confiésate, pide perdón. Esta es la verdadera misericordia. La verdadera misericordia es el perdón que Dios da a aquellos que están arrepentidos, por grandes que hayan sido sus pecados. Nuestra época no lo entiende. Vivimos en una época en la cual se aplaude al pecado y se condena al pecador, mientras que nuestra tradición es la de condenar el pecado y ayudar al pecador para que se levante. En esta época, las leyes aplauden el pecado, lanzan a la gente como si fuera un automóvil a toda velocidad contra una pared y tiene que frenar antes de estrellarse. Y cuando muchos no pueden frenar y se estrellan, los criminalizan. Si está permitida la pornografía, ¿te extraña de que después haya violaciones? Si hay exaltación de la violencia, ¿te extrañas de que después algunos ejerzan esa violencia contra inocentes, incluso en su propio hogar? Se exalta el pecado y se exalta a veces incluso legalmente, y en cambio al que no puede frenar a tiempo, a ese se le condena. Nuestra tradición es distinta, es la que nace del corazón abierto de Jesús. Dame tus pecados. No puedo bendecir lo que haces, pero te puedo bendecir a ti. No puedo aceptar lo que haces, pero te acepto a ti. Condeno el mal, pero no te condeno a ti. Dame tus pecados. Ahí está el confesonario. Dame tus pecados. Quiero perdonarte. Quiero que mi sangre lave tus heridas. Quiero cargar con todo lo que tienes, por muy grande y miserable que sea. Dame tus pecados. Arrepiéntete, vuelve a empezar. Sigue luchando. Dame tus pecados. Tengo sed de eso. Porque quiero ayudarte y quiero librarte. Escuchemos esta palabra de Jesús. Tengo sed de ti, de tu compañía, de tu cariño, de tu presencia. Y tengo sed de tus pecados en el confesonario. La sexta y la séptima palabra son distintas, pero son iguales. En la sexta Jesús dice, todo está concluido. Y en la séptima, Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. San Bernardo, en una homilía famosa dedicada al momento de la Anunciación de la Virgen, dice: María, el mundo está esperando tu respuesta. El mundo se ha inmovilizado, los astros se han parado, todos estamos pendientes de tu boca. ¿Qué dirás ante la oferta del ángel? Porque si dices que sí, el Verbo se hará carne y empezará nuestra redención. Algo parecido podemos decir de este instante supremo en la cruz. El mundo está esperando. Cristo ha abierto el corazón y ha dicho: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y le damos gracias porque nos ha ayudado a entender que la duda no ofende a Dios y que tenemos que desahogarnos con Él. Pero si eso hubiera quedado así, habría sido terrible. El Señor abre su corazón y nos dice: soy como tú. Tengo dudas, no entiendo, pregunto. Tengo ganas de alejarme, de renegar. Pero a continuación, Él también dice su fiat. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es precioso. No es una casualidad que la vida de Jesús en la tierra empezara con un fiat y terminara con un fiat. Empezó con un sí, confío, dicho por una mujer, una jovencita. Y el Verbo se hizo carne. Y terminó con un sí, me fío. En tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho por un hombre, que es lo último que dice, y por una mujer que está al pie de la cruz, sosteniéndole y diciendo lo mismo. No sabemos si María pronunció o no su fiat mientras Jesús lo decía. Probablemente sí, nadie tomó nota, pero en todo caso en su corazón lo dijo. Lo estaba diciendo continuamente, no sabía decir otra cosa. Yo creo que esta es la gran lección. Que conste que considero que el sufrimiento no es lo peor de la vida. Considero que es mucho peor el éxito. Hay mucha más gente que se hunde con el éxito que con el fracaso. Hay más gente alejada de Dios en los países ricos que en los países pobres. Y hay más gente alejada de Dios cuando está sana que cuando está enferma. Pero desde luego el sufrimiento, y sobre todo cuando tiene esta profundidad, esta intensidad, es una gran tentación. Y todo esto va dirigido a darnos esta enseñanza. Soy como tú. Sé lo que es sufrir. Tengo dudas como tú. Y la Virgen nos dice: soy como tú. Sé lo que es sufrir. He perdido a mi hijo. Te entiendo. Y ahora juntos vamos a decir, juntos con María, con Jesús, vamos a decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, me fío de ti. Y esto lo dice el Señor y la Virgen, pero lo dice para que lo digamos nosotros. Es decir, lo dice para que los de Venezuela, los de Cuba, los de Siria, los de Irak, los de Madrid, los que tienen un problema de trabajo, los que tienen una pequeña enfermedad, los que la tienen muy grande, los que tienen su familia rota, para que los que más o menos llevan en su cuerpo o en su espíritu las huellas de la cruz, los clavos de la cruz, digamos lo que ellos han dicho: yo, Señor, confío en ti. Y para que le ofrezcamos
nuestro apoyo, nuestra columna. Señor, yo creo en ti y yo espero en ti. La meditación de Cristo al pie de la cruz tiene que llegar a esta conclusión, a la que Él llegó. Tengo dudas, no entiendo, pero me fío. No entiendo, pero confío. Dios mío, a ti, Cristo crucificado, te puedo decir, tú que sabes lo que es sufrir, te puedo decir, yo, Señor, confío en ti. Terminamos invocando a Dios Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, divina misericordia, en ti confío.